El día de hoy nosotros vamos a hacer la clase del Renacimiento 2, ¿ya? Y específicamente vamos a hablar de una obra que ha marcado un hito en lo que es la historia de nuestra lengua castellana, ¿ok? Esa obra, ¿ya? Esa obra es, pues, el famoso Don Quijote de la Mancha, ¿ok? Esa obra es la que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Obviamente que para poder entender una obra de esta magnitud, tenemos que conocer ciertas cositas para nosotros poder, al menos, tener una comprensión superficial de la obra, ¿ya? La obra de Don Quijote de la Mancha no es cualquier obra, no es cualquier novela. Es una novela, como te dije al principio, que ha marcado un antes y un después de la lengua castellana. Y no solamente de la lengua castellana, sino de las letras universales, o sea, de la literatura universal. Tanto así que cuando muere Cervantes, por su muerte, por el día de su muerte, se celebra pues el Día de la Lengua Castellana, ¿ok? Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer el día de hoy, ya te lo mencioné, entonces vamos a empezar. Ya sé que de repente hay algunos alumnos que se están recién integrando a la escuela, al colegio, ya, Santiago Apóstol, les habla el profesor Brian Víctor. Estamos nosotros en literatura española, todo este año hemos dicho que vamos a ver literatura española, y el tema del día de hoy es el Renacimiento número 2. Ya hemos visto el Renacimiento 1 con Lazarillo, y el día de hoy vamos a ver Don Quijote de la Mancha, como usted puede percibir ahí. ¿Ok? Entonces, empezamos. La pregunta es, ¿por qué se escribió Don Quijote de la Mancha? ¿Por qué el autor, que hemos visto su biografía la semana pasada, Miguel de Cervantes Saavedra, el autor, ¿por qué Miguel de Cervantes Saavedra escribió Don Quijote de la Mancha? ¿Cuál era su afán? ¿Qué es lo que quería? Teniendo en cuenta que esta obra él la escribió cuando ella era una persona adulta, muy adulta, ¿ok? No la escribió de joven, no la escribió de adolescente, ¿no? Sino la escribió en una etapa ya de adultez madura, ¿ya? Inclusive casi entrando ya a la ancianidad. ¿Por qué lo escribió? Acá dice, el autor escribió esta obra para combatir el auge de los disparatados libros de caballerías escritos en la época. O sea, en la época de Cervantes Saavedra, estamos hablando siglo XV, siglo XVI, ¿ya? Perdón, siglo XVI, siglo XVII, en esta época existía una gama de conjuntos de lo que es novelas de caballería, donde pues el caballero era una persona noble y valiente, que iba de un lugar a otro, conquistando y realizando diversas hazañas, ¿ok? Entonces, todo eso estaba de moda en ese tiempo. Y pues Cervantes, aburrido de eso, de lo sobrecargado que hacían las novelas de caballería y de los héroes caballeros, entonces decidió pues burlarse de eso. Decidió pues crear una comedia de la novela caballeresca. ¿Ok? Entonces, su intención era burlarse de la novela de caballería, de tal manera que pues de esa manera podría expresar él su desacuerdo, ¿no? Excesivamente, del desacuerdo excesivo que había por el gusto a la novela de caballería. ¿Okay? Entonces creó un caballero ya no valiente, ya no creó un caballero osado, valiente, astuto, ¿no? Guiado por la razón, sino pues guió un caballero totalmente diferente, ¿no? ¿Ya? Más abajo dice, como él mismo dice en el prólogo, no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería, ¿no? Porque es cierto, en la época exageraban con los hombres caballeros como personajes, ¿ok? Entonces Don Quijote intenta ser un caballero andante, como los que aparecen en los libros, sirviéndose de él para parodiar los libros de caballerías del mismo modo que un cómico. Entonces, no te olvides, Quijote nació, se concibió y se escribió para simplemente hacer una comedia, ¿ya? Una parodia del caballero como personaje principal de las novelas de caballería. ¿Ok? Esa es la intención en que se creó el Quijote. Ahora, nosotros ya lo tenemos ahora como pieza de arte, ¿no? Ya lo tenemos la obra completa y ya no tenemos esa concepción por la cual fue escrito. No tenemos esa concepción. A nosotros nos entretiene, nos causa risa, obviamente, pero su intención ya ha cambiado, ¿no? Al menos
La parte del lector ha cambiado. El autor ya nos dijo cuál era su intención. Ahora, ¿de qué trata? ¿De qué trata, pues, esta obra? ¿De qué trata esta obra? ¿De qué trata esta obra? A ver, esta obra, pues, trata, vamos a reducirlo. El tema de la obra, en el primer puntito, aquí en el primer puntito, aquí, dice, el tema de la obra gira en torno a si es posible encontrar un ideal en lo real. Es decir, se buscaba algo ideal, algo que no existe a través del personaje de Don Quijote. Don Quijote buscaba algo que no existe, un ideal, un pensamiento, una idea que no está en la realidad, ¿ya? Pero que él la busca en la realidad, la busca, en su vida real la busca, pero nunca lo encuentra. Entonces, a través de su locura, él intenta encontrar un ideal en base a las circunstancias reales. Y nunca lo encuentra. Por eso siempre imagina cosas. ¿Ok? Este tema principal, ¿no? La búsqueda de encontrar algo ideal en lo real, este tema principal está estrechamente ligado a un concepto, el de libertad en la vida humana. ¿Ok? Entonces, la búsqueda de un ideal es la libertad. De esta temática principal, estrechamente ligada al tema de la locura como búsqueda de la libertad, y a tan barroco de la apariencia y la realidad, con diversos factores, ¿no? Entonces, joven, hay teorías que certifican que las personas orates, locas, son las más libres que hay, porque dejan aflorar todo lo que una persona cuerda y normal no haría en su vida, ¿ok? En cambio, en el estado de locura, uno aflora y muestra tales cosas que no haría en su vida de cordura, ¿ok? Entonces, la locura es una cierta libertad para hacer ciertas cosas, ¿ok? Entonces, el personaje principal, Don Quijote, era pues, se había convertido en un loco, un orate, y a través de su locura, él busca la libertad, busca ese ideal en su realidad. ¿Ok? Esa sería la temática de la novela. Para los que se están preguntando, profesor, voy a copiar, ¿cómo va a ser? ¿Le puedo tomar foto a la pantalla? Hijo, a ver, nosotros estamos en literatura y a veces es complicado, muy complicado, al menos para mí, y menos en el tiempo que tenemos, darte el tiempo para que copies acá. Ya no, para mí, por la naturaleza de mi curso de literatura, letra, es muy complicado hacer eso, ¿ok? Así que yo te voy a indicar, cuando tú entres a la plataforma, te voy a indicar qué es lo que vas a copiar y qué es lo que no vas a copiar, porque no vas a copiar todo, obviamente. Lo que vas a copiar va a ser poco, yo te voy a indicar ahí en la plataforma. Y lo que no vas a copiar, lo puedes imprimir si tienes impresora. Si no tienes impresora, no lo imprimes, obviamente, lo dejas así nada más. Pero sí te recomiendo que para el examen semestral de la próxima semana, sí le des una repasada a las diapositivas, al menos en un estado virtual. ¿Ok? Entonces, todo eso te voy a aclarar en la plataforma. Así que no te preocupes, por favor. En este momento solamente quiero que me escuches, porque solamente el tiempo es limitado. ¿Ok? Entonces, hemos llegado a la conclusión. Don Quijote, hasta ahora, las dos diapositivas. Don Quijote se escribió para burlarse de los hombres caballeros que existían en la época. Número dos, la temática es la búsqueda de un ideal en un mundo real, a través de la libertad, como el ideal de la libertad. ¿Ok? Seguimos. Ahora, Don Quijote tiene algunos personajes, bueno, en realidad tiene muchísimos personajes que aparecen, entran y salen, porque esta es una gama de historias, de aventuras que tiene este personaje, ¿ok? Pero los personajes que siempre aparecen, al menos en la gran mayoría de la obra, es Alonso Quijano, que luego de volverse loco, se adjudica el nombre de Don Quijote de la Mancha. O sea, el personaje de Don Quijote de la Mancha, su nombre real, es Alonso Quijano, ¿ya? Pero en la novela él se volvió loco y se puso otro nombre, Don Quijote de la Mancha. De la Mancha, ¿por qué? Porque la Mancha es un territorio, es un lugar, y él era de ahí. ¿Ok? Don Quijote de la Mancha. Ese Don Quijote tiene un caballo, ¿ya? Su caballo es Rocinante, ese se llama su caballo. Caballo Rocinante, es personaje también de la obra. Está Sancho Panza, ya como el personaje opuesto a Don Quijote, es el personaje que le intenta, a través de sus aventuras, le intenta hacer que siempre entre en razón, ¿ya? Y Don Quijote lo nombra su escudero, su fiel escudero, ¿ok? Está Dulcinea del Toboso, ya siempre presente en el pensamiento de Don Quijote, o sea, ese personaje es referencial, o sea, no aparece en la obra realizando acciones, no aparece, simplemente es nombrado
consecutivamente a través de lo que piensa y habla el personaje Don Quijote. ¿Okay? Don Quijote la evoca, la recuerda, la referencia constantemente en todas las aventuras que éste tiene, o al menos en gran parte de ellas. ¿Okay? Entonces, Dulcinea es la amada, es del cual él está enamorado, porque todo caballero en esta época necesitaba una dama por quien pelear, necesitaba una dama en quien pensar, si no, no era caballero. ¿Okay? Caballero necesita su dama. Entonces, la dama de este señor era pues Dulcinea. Y por último tenemos a Rucio, la mula de Sancho Panza. O sea, Don Quijote iba en el caballo Rocinante y Sancho Panza no iba a pie, ¿no? Tenía que ir en una mula llamada Rucio. ¿Okay? Estos serían los personajes principales que aparecen siempre en la obra. ¿Ya? Esto te puede servir para el examen bimestral. ¿Quiénes son los personajes de la obra? Ahora, hijo, la novela Don Quijote de la Mancha ha sido publicado en dos partes. O sea, hijo, mírame, no ha sido publicado en una obra de frente, ha sido publicado en dos partes. Y esta obra no es pequeña, es una de las más extensas que se ha escrito en la humanidad. Te voy a mostrar. Quiero que mires el gruesor. Mira el gruesor de la obra. ¿Ok? Mire, este es el gruesor de la obra. ¿Ok? Es tremendamente inmenso. ¿Ya? Creo que es más inmenso que la Biblia. ¿Ok? Mira, es inmenso. Está escrito en dos partes. Yo tengo una versión popular aquí. Aquí dice Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha 1. ¿Ok? 1. La primera parte. Esta es la primera parte. Esta obra fue publicado en 1605. O sea, la primera parte de Don Quijote fue publicada en 1605. O sea, inicio del siglo XVII, en Madrid. ¿Ok? Y la segunda parte, la que está acá, fue publicado 10 años después. ¿Ok? 10 años después, la segunda parte. Don Quijote de la Mancha 2. ¿Ok? Esta es una versión popular, barata. ¿Cuánto está, profesor? ¿Lo puedo conseguir en cualquier lugar? Sí, usted lo puede conseguir hasta 4 o 5 soles. Es una versión popular. Obviamente que hay versiones más, con mejor acabado, obviamente cuestan más, ¿no? Entonces, recalco a la clase. Don Quijote ha sido publicado en dos partes. La primera en 1605 y la segunda en 1615. En la primera parte, Don Quijote de la Mancha 1, en la primera parte, Don Quijote tiene dos salidas. Dos salidas. En la primera salida, Don Quijote prepara sus viejas y estropeadas armas que han permanecido ahí en su casa por sus bisabuelos. Entonces, él toma sus armas y se disfraza con ellas y sale por los caminos de la Mancha, el territorio donde él vive, tierra de honrados campesinos, con el propósito de impartir supuestamente justicia como todo caballero, ¿no? Como decían los libros de caballería. ¿Qué hacían los caballeros andantes? Llega a una venta que su imaginación transforma en castillo. O sea, una venta es un lugar donde se vende cosas, pero él, con su locura, la transforma en un castillo. Y se hace armar caballero en una ridícula ceremonia. O sea, él solito se autodenomina caballero. ¿Ok? Se autodenomina caballero y hace una especie de ceremonia con unos amigos que tiene ahí que le siguen la corriente. ¿Ok? Le siguen la corriente, como siempre dicen, ¿no? A los locos hay que seguir la corriente. Entonces, pues, en este caso se dio así. ¿Ya? Luego, ese sería en cuanto a la primera salida, ¿ok? De Don Quijote. Recuerda, la primera parte, Don Quijote tiene dos salidas. Acá dice, en la obra se pueden diferenciar dos salidas, ¿ok? Hay 52 capítulos en esta primera parte. La primera salida ya te expliqué, ¿no? Cuando sale de su casa, se viste, se disfraza de caballero y se autodenomina, ¿no? Como tal, ¿ok? Ahora, en la segunda parte, en la segunda salida, mejor dicho, de esta primera parte, ya pues él comprende el resto de la primera parte. Don Quijote vuelve a escaparse de su casa. La aparición de Sancho Panza. Aquí aparece Sancho Panza. Repito, esto inclusive ha sido pregunta de examen de admisión. Y la pregunta sería la siguiente, ¿no? En la primera parte de Don Quijote de la Mancha, el personaje Sancho Panza aparece en A, la primera salida, B, la segunda salida, C, la tercera salida, así sucesivamente hasta la E, la quinta salida. Entonces tú tienes que saber que don Sancho Panza, su acompañante, que lo va a seguir durante toda la obra, aparece recién en la segunda salida de esta primera parte de Don Quijote. ¿Ok? Ahí se agrega este personaje. Don Quijote vuelve a escaparse de su casa. La aparición de Sancho Panza enriquece enormemente las posibilidades expresivas de la novela, con lo que el diálogo adquiriría una gran importancia. ¿Por qué?
Porque Don Quijote en sus aventuras, hijo, en sus aventuras, constantemente habla con Sancho Panza. Y Sancho Panza equivale al personaje que va a representar, pues, a la razón, a la cordura, ¿ok? Que siempre le intenta decir y explicar que está equivocado Don Quijote, que las cosas no son como él piensa, que las cosas no es lo que él ve, es totalmente diferente. Pero Don Quijote, opuesto a él, nunca le hace caso y debate, inclusive tienen debates, hasta debates filosóficos con respecto a la vida, ¿ok? Con respecto al quehacer de la vida, con respecto a los sentimientos y muchas otras cosas más. Debaten, las conversaciones son filosóficas entre dos personajes, más allá de las cuestiones aventurescas, ¿ok? Dice además, los personajes se contraponen y se complementan influyéndose mutuamente. Es decir, Sancho Panza aprende dentro de su locura lo que le enseña Don Quijote. Y Don Quijote, por más que está loco, comprende en muchas circunstancias, después de comprobarlo, que Sancho Panza tenía razón. O sea, hay una contraposición y a su vez un complemento de ambos personajes, ¿ya? Que hace que esta obra sea magnífica en cuanto a las aventuras y a lo que ellos expresan. ¿Ya? Entonces, todo esto pasa ya en la segunda salida. Entonces, la primera parte tiene dos salidas, 1 y 2, ya te he explicado. La segunda parte de la obra, o sea, Don Quijote de la Mancha 2, la que se publicó en 1615, esta magnífica obra, la que se publicó en 1615, comprende la tercera y última salida. O sea, en Don Quijote de la Mancha 2, solamente hay una salida. Ya no hay dos como en la primera parte, solo hay uno. ¿Ok? Y aquí ya es un poco más diferente las aventuras. ¿Ok? Ahí dice, hay nuevas aventuras, muchas de las cuales se desarrollan en la corte de unos duques, que por haber leído la primera parte 10 años antes, conocen la fama de Don Quijote, y que para divertirse y burlarse de él, fingen vivir en una corte caballeresca. O sea, pues esta gente había leído Don Quijote 1, ¿no? Había leído Don Quijote 1 y se encontraron, pues, aparentemente con el mismo personaje en la vida real. Y decidieron, pues, hacerle o seguirle la corriente y fingir, pues, toda una vida de corte caballeresca, ¿no? Ahora, todo eso sucede en la tercera salida que tiene Don Quijote para sus aventuras. Al final de esta segunda parte, o sea, Don Quijote de la Mancha 2, el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado también de caballero andante, reta un duelo, ¿no? Y vence a Don Quijote en una de las aventuras. Lo vence, andante, reta y lo vence, y obligándole a volver a su casa. Entonces, cuando Don Quijote pierde esa batalla, ese reto, con este otro caballero, cuando pierde este reto con ese otro caballero, cuando pierde el reto con este caballero, él decide pues volver a su casa. Y ahí, cuando vuelve a su casa, ahí recobra la razón, recién recobra la razón. O sea, deja de estar loco y muere, ¿ok? Esto ya no está compuesto por 52 capítulos como la primera parte, porque la primera parte está compuesto por 52 capítulos. Don Quijote de la Mancha 2 está compuesto por 74 capítulos, ¿ok? Obviamente que hay adaptaciones con el tiempo, ¿ya? ¿Cuál es el argumento? Alonso Quijano, el personaje principal, Don Quijote, ha perdido la razón, se ha vuelto loco de tanto leer libros de caballería. O sea, resulta que Don Quijote, o Don Quijano, leía noche tras noche, se amanecía leyendo libros sobre novelas de caballería, se amanecía totalmente. Era un adicto a las novelas de caballería. Entonces, dentro de esa adicción de lectura y de amanecida, no dormía, no comía, entonces se volvió loco, perdió la razón de tanto leer. ¿Ok? Y se autodenominó caballero, como te dije hace un momento, ¿no? Y dice más abajo, esta locura hace que intente imitar las aventuras que ha leído. Sale de su pueblo, ya loco, se cree caballero, entonces quiere cumplir aventuras como las que ha leído. Sale de su pueblo, vive una serie de aventuras y regresa a casa vencido y maltratado como te he explicado. Entonces, ¿la obra en qué consta? En que este se vuelve loco, decide hacerse caballero y sale a muchísimas aventuras que están, pues, como te dije, en esta obra. Aquí, esta es una obra de aventuras de un loco, de un hombre que se quiso parecer a un caballero y dentro de su locura vio muchas cosas que en realidad no existían. ¿Ok? ¿Qué transmite esta obra? Hijo, Don Quijote de la Mancha ha sido una obra tan grande y es tan grande y ha trascendido en el tiempo y en el espacio, es decir, ha perdurado a todos los espacios, ha sido traducido a todas las lenguas que existen en el planeta, o mejor dicho, a casi el 99% de lenguas que hay en el castellano, ha sido llevado al cine, se han creado historietas, se han creado películas, se han creado series, se han creado pinturas,
se han creado hasta dibujos animados de Don Quijote de la Mancha, ¿ok? Se utilizan los textos escolares, en todo mundo se ha escuchado de Don Quijote. Entonces tú tienes como cultura general, tú tienes que saber de qué trata la obra, ¿ya? Ya te los he mencionado. Al menos conoces a los personajes principales. Si algún día tienes tiempo de leerlo y te recomiendo que lo hagas, agarra la obra y empieza a leer. Yo sé, leyendo esta obra, yo creo que tienes para un año entero. En un año puedes leer todo esto, tranquilamente, leyendo una aventura por día, ¿ok? Una aventurita por día. ¿Qué transmite esta obra? ¿Por qué ha trascendido tanto en el tiempo, en el espacio? ¿Y por qué es tan importante? Dice, ¿qué transmite? A pesar de todos los disparates y locuras de Don Quijote, consigue nuestra simpatía y despierta nuestra ternura, porque sus ideales de justicia son propios de un corazón noble. O sea, Don Quijote era muy noble, ¿ya? Y sus palabras revelan a menudo una envidiable lucidez. Es decir, cuando tú lees una aventura y Don Quijote se da cuenta que estuvo mal, él, dentro de su reconocimiento de que ha estado mal, comienza a expresarse y a hablar cosas muy profundas, cosas que hacen meditar al lector, cosas que hacen reflexionar al lector, cosas que enseñan algo al lector, más allá de simplemente distraerse con la aventura. Por eso, al leer su historia, uno acaba siempre por preguntarse si a este mundo tan desatinado no le harán falta unos cuantos cuerdos a modo de Don Quijote. Al terminar de leer la obra, tú vas a poner en juicio una sola cosa. ¿Yo estoy loco o estoy cuerdo? Eso es lo que vas a preguntar. Porque aparentemente estamos cuerdos, pero hacemos cosas locas. Y los locos hacen cosas de cuerdos. Entonces, Ico, aquí dice, te he puesto un resumen de una de las aventuras, ¿no? Un resumen de una de las aventuras, ¿ya? Un resumen de una de las aventuras, que dice lo siguiente. Algunos capítulos. Uno, Don Quijote y los molinos. Esta es la historia más conocida a nivel mundial de Don Quijote. Dice ahí, los descalabros se suceden. Don Quijote ha confundido gigantes, unos molinos de viento, acomete contra ellos y sufre las consecuencias de ese error, que sin embargo se negará siempre a reconocer. Mira lo que este resumen dice. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, o sea, Don Quijote, de los brazos largos, que lo suelen tener algunos casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteados del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y en desigual batalla. Y diciendo esto, dio de aspuestas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes, aquellos que iba a acometer. La continuación de esta lectura es cuando Don Quijote, osado, confundiendo los molinos por gigantes, y va a emprender a luchar supuestamente él con esos gigantes. Al llegar ahí con todo el caballo, el molino le dio vueltas al caballo y al caballo con todo caballero y al caballero con todas sus armaduras. Todo dio vueltas con las aspas, que te dio tremendo golpe que le duró más de una semana a Don Quijote los dolores. ¿Ok? Y después de eso, pues, él reconoce que realmente eran molinos, reconoce que Sancho tenía razón, ¿no? Y por momentos se puede percibir que no estaba tan loco como aparentemente parecía. ¿Ya? Joven, eso ha sido todo por el día de hoy. Ahora vamos a hacer la práctica. Esta práctica, hijo, esta práctica que está acá, tú la tienes en la plataforma, ¿ya? La tienes en la plataforma. Terminando esta clase, la puedes descargar, ¿ya? Por el momento, con un papel, un lápiz, marca 1A, 2B, así sucesivamente, ¿ok? Anótalos en un lápiz para que cuando tú tengas tu práctica ya en físico, lo puedas marcar, sin ningún problema, ¿ok? Para aquí, vamos a resolver estas 10 preguntitas,
No, dice, ficha de aplicación número 1, literatura. Esta es tu tarea, hijo. Esta es tu tarea. Yo te voy a ayudar a realizarlo, ¿ya? Te voy a ayudar a realizarlo. Colocas tus nombres y apellidos en tu casita, tu grado y sección, que en el momento en que me vas a enviar la foto por WhatsApp, ya, la fecha estamos 27/5/2020. Son 10 preguntas. Marca la respuesta correcta. A ver, voluntariamente, hijo. Si nadie participa, no vamos a poder seguir escalando las preguntas. Alguien tiene que decir la respuesta para poder hacerlo, si no, caballero, nomás lo va a tener que hacer solos. A ver, Don Quijote, esta es una pregunta muy fácil, ¿eh? Don Quijote pertenece a la novela de, ¿alguien me puede decir? Caballería. Caballería, muy bien. Caballería. No es una novela de suspenso, no es una novela de suspenso. Tampoco es pícara. Pícara era la novela que hemos visto la semana pasada, que es Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes es una novela pícara, pero Don Quijote de la Mancha es una novela de caballería, a pesar de que el personaje sea como es. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? ¿Quién es el autor, por favor? Cervantes. Miguel de Cervantes. Cervantes Saavedra. La respuesta sería la B, Cervantes Saavedra, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra. Él es el español que escribió Don Quijote de la Mancha 1 y Don Quijote de la Mancha 2. ¿Okay? Pasamos a la tercera pregunta. En este caso, tenemos personaje acompañante de Don Quijote. Sancho. Sancho. ¿Okay? Chico, a ver, esto inclusive, desactiva tu micrófono, por favor, solo para responder, de ahí lo desactivas. Repito, ya, gracias. Cuando vas a responder, activas, y cuando ya respondiste, lo pones nuevamente en silencio, por favor. A ver, te comenté que el personaje que siempre va a acompañar a a Don Quijote es Sancho, ¿ok? Este es el personaje que siempre va a acompañar, ¿ok? Y es lo que hace entretenido la novela, ¿ya? Pregunta 4. ¿Con qué objetivo se escribió el Quijote? Fue la primera diapositiva que hicimos. Sí. La C, a ver, vamos a ver. Combatir el auge de los disparatados libros de caballería. Exacto. Eso es lo que se intentaba. No se intentaba escribir una obra magnífica. O sea, Cervantes no dijo, voy a escribir una obra magnífica. Aquí está. No. Es más, ningún escritor hace eso. ¿Se buscó recrear la vida del Renacimiento? Tampoco. ¿Ridiculizar a los personajes? No. Se intentaba ridiculizar a los personajes de caballería. Ahí está incompleto. Intentar plasmar técnicas innovadoras? Tampoco. Entonces, quedamos en concordancia que combatir el auge de los disparatados libros de caballería. ¿Ok? Seguimos. Preguntas 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, la pregunta 5 es, el tema de Don Quijote es encontrar un ideal. ¿En dónde se busca ese ideal? ¿En lo humano, en lo divino, en lo real, en lo fantástico o en lo ficticio? En lo humano, real. lo real. Como ha dicho su compañera, real. ¿Ok? Se trataba de buscar un ideal en la vida real. En la vida real. Joven, si tú no sabes, toda persona, todos, tú, yo, papá, mamá, abuelo, tío, el vecino, todos, buscamos siempre ideales. ¿Okay? Siempre tenemos ideales. O sea, queremos algo que no lo poseemos en nuestra vida, pero lo deseamos poseer, sea un objeto, sea una circunstancia, sea una persona, lo deseamos, sea cual sea. Y cuando nosotros deseamos algo que no tenemos, eso se llama ideal. ¿Y dónde lo buscamos? En nuestra vida real. Obviamente, no lo vamos a buscar en la ficción. Cuando ya lo buscamos en la ficción, pasa a ser ya otro tipo de comentario. Pregunta, entonces la 5 sería la C. 6. Don Quijote tiene, ¿cuántas partes? Dos. No olvides esto. La gente mortal, común y corriente, los simples mortales, creen que Don Quijote pues tiene una sola parte como muchas de las obras. No. Ya te hemos dicho que Don Quijote ha sido creado en 2 partes. ¿Ok? La primera, 1605, la segunda, 1605. A ver, listo. En la primera parte de la obra, la primera parte de Don Quijote de la Mancha 1, ¿en qué salida se encuentra con Sancho Panza? Segunda. En la segunda salida. Ahí recién aparece Sancho Panza. ¿Ok? En la segunda. Entonces,
7 sería la B. ¿Ya? Pregunta 8. ¿En qué año se publicó la primera parte de Don Quijote? Ahí. 1605. 1605. ¿Ok? 1605. ¿Y en qué año se publicó la segunda parte de Don Quijote? 10 años después. La C. 1615. 1615. Esos datos también 1615. han sido preguntas, escucha, esos datos también han sido preguntas de exámenes de admisión. Año de publicación de Don Quijote, año de publicación de la primera parte de Don Quijote, 1605. Año de la publicación de la segunda parte de Don Quijote, 1605. Son datos que estoy dando. Pregunta 10 y última. Al final de la obra, Don Quijote, ¿qué recobra? La razón. La razón. La razón. Listo, jóvenes. Desactivan sus micrófonos, por favor. Ya tu tarea te he asesorado, ya estaría hecho. ¿Ok? Entonces, con eso estamos finalizando la clase del día de hoy. Ya debo mencionarte lo siguiente. 3 cosas puntuales. Este archivo de las preguntas, este archivo de las 10 preguntitas, te lo voy a mandar aparte para que tú puedas descargarlo e imprimirlo. Si no tienes impresora, lo copias a mano. Una vez que lo hagas, recuerda marcar lo que hemos hecho ahora y me lo envías en fotos por WhatsApp. ¿Ok? Y así yo te voy a poder calificar. Número 2, el PPT, estas diapositivas que tú has visto, van a estar también en la plataforma en otro archivo. ¿Ok? Y de paso, de Yapa, la clase que hemos hecho el día de hoy también va a estar grabado ahí, ¿ok? Va a estar grabado y para aquellos alumnos que no han podido verlo o para que si tú quieres escuchar de nuevo para el examen bimestral, ¿ok? Va a estar también grabado ahí la clase. Los 3 archivos, la ficha, el PPT y la clase, ¿ok? Bueno, espero que hayas entendido algo de Don Quijote de la Mancha. Léete algunas aventuras, te recomiendo, ya para tu entrenamiento, es risible, entretenido, ¿ya? Ya nos estamos viendo, pues, la próxima clase. Ojo, la próxima clase ya es examen bimestral. Va a venir 50% del examen bimestral va a ser de Don Quijote de la Mancha. ¿Ok? No te olvides, esto nació en el Renacimiento de Don Quijote de la Mancha. Listo, jóvenes. Nos estamos viendo. Chao. Pueden salir de la... Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, hijo. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.